En los tiempos de Cristo también hubo problemas. Él no vivía en una era de pandemia, pero de cierto vivió en un tiempo donde el pueblo, toda la nación estaba bajo del control ajeno, control de los romanos. Y peor, los romanos habían instituido líderes impíos, líderes que buscaban sus propias ganancias, no solamente sobre el pueblo como el rey del pueblo, pero también en los puestos del sumo sacerdote. En el tiempo de Jesús, el sumo sacerdote era un hombre más interesado en lo que era lo político y el poder y la ganancia personal que manejar el templo, la casa del Señor. Entonces estaban en una situación que también veían al Señor y preguntaban, pero ¿por qué Dios? ¿Hasta cuándo duraría esto? ¿Por qué no estás actuando hoy? Y en nuestro pasaje vemos que hasta Juan el Bautista está desmotivado, está desilusionado y está lleno de preguntas. Y envía 2 discípulos de él, porque él también tenía seguidores, envía a sus seguidores a Jesús y le ponga una pregunta. Y vamos a ver qué pasa cuando Juan manda a sus discípulos a Jesús buscando respuestas del Señor. Vamos a ver qué dice Cristo en respuesta a la pregunta y qué dice Jesús a las multitudes que también estaban escuchando esto. Pero primero tal vez podemos venir delante del trono del Señor y pedir su misericordia esta mañana. Dios, nos falta entendimiento, Señor. Nos falta entendimiento de lo que está pasando alrededor nuestro, Señor. Nos falta motivación, nos falta un propósito a veces, Señor. Y pedimos su misericordia, Dios. Señor, sin ti no somos nada. No podemos encontrar la paz, el gozo, esperanza sin ti, Dios. Y pedimos su ayuda en estos momentos, Señor, el resto del día, por la semana, Señor. Dependemos de ti, Dios. Denos paz y esperanza, Señor, y la certeza de que tú estás con nosotros. Suaviza nuestros corazones, Señor, nuestras mentes para recibir lo que tienes para nosotros esta mañana, Señor. Gracias por su palabra, que aún podemos reunir, orar juntos, cantar juntos. Y aunque no sea perfecto, Señor, por lo menos algo. Gracias, Cristo. Amén. Amén. Quiero compartir la presentación que tengo aquí, pero creo que, Jonathan, tienes que darme el permiso de compartir share my screen, aquí, compartir mi pantalla. Pero mientras estén buscando Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7 y busca el versículo 18. Todavía no puedo compartir la pantalla, pero espero que podemos encontrar en la Biblia, en el teléfono, donde sea. Y yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente.
Try now. Try it now. Ahora sí. Ah, sí, ahora sí puedo. Genial. Ok. Mi culpa, perdón. No, no se preocupa. Vamos a ver. Ok, esto. Vamos a pensar. Ok, ahora sí. Ok, aquí está en la pantalla para que los que no la tienen en su teléfono o computadora o Biblia. Y vamos a leer, vamos a estar viendo el versículo 18 hasta el versículo 35 hoy. Lucas 7, 18 al 35. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Los discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Muy preciso, ¿no? Genial, estos discípulos estaban escuchando bien para preguntar preciso. En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntele lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se le predica la buena noticia. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más breve brisa? ¿O esperaban ver un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa elegante y vive rodeado de lujos se encuentra en los palacios. ¿Buscaban a una profeta? Así es, y él es más que una profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, mira, envía a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Con qué puedo comparar la gente de esta generación?, preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festejaba y bebe y ustedes dicen, es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Esta es la palabra del Señor para el pueblo del Señor. Esta historia se puede separar en tres partes, lo que vamos a estar viendo uno por uno, y se puede separar en dos preguntas y viendo un mensaje y dos respuestas. La primera pregunta que se hace, Juan hacia Cristo, ¿es usted el que venga, el que ha de venir? ¿Es el Mesías que hemos estado esperando? Después, Jesús hace la pregunta, después de hacer la respuesta a Juan, hace la pregunta a la multitud.
¿Y a quién fueron a ver? ¿Quién es Juan? ¿Quién es este Juan el Bautista de verdad? Y en el final vemos que hay un mensaje, aunque dos mensajeros se unen el mensaje, pero hay dos respuestas a ese mensaje que tiene la gente. Así vamos a dividir el pasaje para que puedan estar más o menos siguiendo donde estamos. Entonces empezamos con ese primero. ¿Quién es Jesús? Entonces Juan que envía a los discípulos con esta pregunta. Y si recordamos Juan el Bautista, quien experimentó un nacimiento milagroso, ¿no es cierto? Recordamos que Zacarías y Elizabeth tenían esa visita del ángel y no esperaban tener un hijo, y qué bendición y qué emoción que ya estaba. Y Juan sale al desierto por el río Jordán y él empieza a predicar las buenas noticias del reino de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que él ya se encuentra con dudas. Algunos piensan que no es que Juan estaba dudando, más bien él es los discípulos que estaban dudando. Entonces Juan envía a sus discípulos para que buscan a Jesús y buscan la respuesta de la boca propia de Jesús. Pero yo no creo que eso es el asunto aquí. Yo creo que Juan está con una lucha en sí, y que busca la respuesta. Recordamos que después, en Lucas 3, donde encontramos a Juan, encontramos que también él fue tomado preso por el rey. Entonces, cuando él está enviando a sus discípulos a Jesús, él no puede salir porque él está en la cárcel. ¿Cómo puede ser que esta profeta estaría en la cárcel y que Cristo, si es el esperado, ¿por qué no ha hecho nada para liberarlo? Pensando en las profetas de la antigüedad, las profetas siempre tenían una forma de confrontar a los líderes del pueblo. El profeta Natán confrontando a David por su pecado con Bathsheba. Varios profetas en Reyes, recordamos al profeta, el famoso Elías, o hasta el profeta Moisés de más atrás, confrontando al faraón. Y siempre cuando algo pasaba, esos profetas llegaron, y especialmente en Segunda de Reyes, profeta tras profeta tras profeta, que busca al rey y lleva un mensaje contra la impiedad del rey. Y Juan había hecho lo mismo con el rey de Judía en ese tiempo. Entonces, el resultado fue que fue encarcelado. Acabamos de leer ese Salmo 2. Ese salmo se esperaba, describía de lo que se esperaban por el Mesías, que el Mesías venga y lucha contra los líderes de las naciones para establecer el reino de Dios en el pueblo. Entonces Juan estaba esperando a alguien que llega conquistando, que llega para deshacerse de los romanos, para que de nuevo el pueblo se podrá ser gobernado por Dios mismo. Y vemos eso en Lucas propio. Lucas 3, cuando Juan, vamos a leer eso porque no ocupa introducción. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber de si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias, que ni hacían los esclavos. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y mira esto, 17.
Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granjero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan está esperando un gran juzgamiento de parte de Jesús, que Jesús venga ya listo para juzgar a su pueblo con una espada en una mano y tal vez la Biblia en el otro mano, quién sabe, ¿no? Y que llega conquistando y listo. Pero hay reportes que están circulando. Dice el versículo 18 que los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía, un reporte que estaba circulando. De hecho, en versículo 17, si buscan ahí en sus Biblias, ves que 16 y 17, después de que Jesús resucita al hijo de la viuda, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por la región circunvecina. Entonces ya está saliendo la palabra que hay un gran profeta, que Dios está visitando a su pueblo, pero no está haciendo lo que Juan esperaba. Está involucrado en otro estilo de trabajo, otro estilo del trabajo de Dios. Juan llevaba el mensaje de Dios de una forma y Jesús lo está llevando de otra forma. Entonces Juan quiere saber, esto ni parece nada de lo que esperaba. ¿Es usted el que va a venir? Vamos a ver entonces qué es la respuesta de Jesús a Juan. ¿Qué va a decir Cristo? Porque el Antiguo Testamento está lleno de estas profecías del gran día del Señor, que el Señor va a venir y juzgar a las naciones, y que todos los impíos encontrarán lo suyo, y que el pueblo será liberado. Entonces vemos la respuesta de Jesús. Lo podemos ver aquí en 22 y 23 de nuestro pasaje. Luego les dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntale lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Lo que está haciendo Cristo aquí es también le está comentando algo de las escrituras de Isaías. Isaías 35, 4 al 6 habla de el que va a venir para rectificar toda la situación por lo que caía el juicio del Señor. Después que venga el juicio del Señor, va a haber una restauración. El juicio fue cuando llegó Babilonia y los llevó a presos a todos los judíos y los sacaron del pueblo de Israel. Isaías dice, mira, 35 del 4 al 6, digan a los de corazón temeroso: sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Eso es lo que está esperando Juan, ¿no es cierto? Y ahora, se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque las aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Es el otro parte que no esperaba Juan que iba a pasar ya. Juan estaba buscando que primero pasa el juicio y después la restauración. Y Cristo dice, mira, usted quiere saber si yo soy el que voy a venir, que va a venir. Mira, esos discípulos, viendo en ese rato lo que Jesús hizo, nosotros
leyendo la carta de Lucas, viendo los milagros que Dios acaba de hacer, sanando leprosos, sanando a los cojos, sanando hasta resucitando a esta hija de la muerte, viendo nosotros como testigos por medio de la carta de Lucas, podemos observar las maravillas de Cristo, pero ellos en ese rato, viendo con sus propios ojos cómo Cristo lo hacía, entonces después Jesús da este mensaje para que vuelva a Juan. Mira, a los discípulos dice, cuéntale a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados. Está siendo fulfilled. ¿Cómo se dice fulfilled? Está siendo, se me fue la palabra de repente. Se están cumpliendo estas profecías en este momento delante de sus ojos. ¿Cómo que no soy el que va a venir? Pero no solamente es eso. Dice, las pobres, a las pobres se les predica la buena noticia. Y podemos recordar que en Lucas 4, cuando Jesús entra a Nazaret, entra a la sinagoga y se levanta delante de la gente en la sinagoga, dice, y esto sale de Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. En ese momento, cuando Jesús estaba delante de ellos, Él para de hablar en este punto. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Quizás Juan está diciendo, hey, aquí estoy cautivo preso del rey. Y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y ahí para Jesús a pregonar el año del favor del Señor. Pero él deja esta parte de Isaías 61 afuera, no hablas aquí, y el día de la venganza de nuestro Dios. O sea, no es que va a pasar, no es que no va a pasar, es que aún no, en este rato no. Primero una iniciativa de restauración y después el juicio. Y Juan lo esperaba al revés. Entonces, yo no sé que a veces nosotros pensamos que Dios va a hacer una cosa. Esperamos que Dios actúa de una manera. Y al ver que Él no se está actuando de esa manera que esperamos, también nos puede entrar duda. También podemos desilusionarnos, desmotivarnos, estar lleno de preguntas. Podemos estar firmes que Jesús sí tiene un plan, que Dios está en su misión para cumplir sus propósitos por medio de su pueblo. Esto es una misión que Jesús está realizando, una misión escatológica, o quiere decir que está iniciando el significado de que Jesús está cumpliendo con estas profecías. Tiene significado muy profundo de que está empezando los últimos días. No es que esperamos los últimos días hoy, ya hemos vivido por un buen tiempo en los últimos días. Los últimos días que inauguró Jesús con su vida y con su muerte, con esta restauración, inaugurando el favor del Señor para el mundo y que terminará en justicia algún día. Muy profundo. Tenemos que irnos un poquito más rápido aquí ya porque el tiempo nos está cogiendo. Ok, ¿quién es Juan el Bautista? Entonces Jesús, después que vayan los mensajeros, se vuelvan a Juan, Jesús, como estaba hablando con los discípulos y ahora se va a hablar con las multitudes que estaban escuchando. Entonces vemos en 24 que les hace la pregunta, ¿a qué clase de hombre fueron a ver el desierto? En realidad, literalmente solamente dice qué fueron a ver en el desierto. Y lo que está pasando aquí es la nueva traducción viviente se está tomando un poco está interpretando qué quiere decir con eso. Pero yo creo que tal vez aquí la nueva Biblia latinoamericana nos ayuda un poco. Y dice
el 24. ¿Qué salieron a ver? ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miran, los que se visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Entonces, si no se fueron a ver cañas, y iba a tener una foto del río Jordán lleno de cañas en los lados, en los lados del río, y cuando venía el viento se muevan con un esplendor muy, muy sencillo. Es muy hermoso y entonces yo creo que solamente está preguntando, mira, ¿qué fueron a ver? ¿Fueron a ver las cañas? ¿Fueron a salir a ver el paisaje? O quizás fueron a ver algo más fino, algo especial como ropa fina, pero eso no se ve en el desierto. No, ni esas dos cosas, no salieron al desierto para ver el paisaje, ni salieron para buscar algo fino, más bien, ¿qué salieron a ver? Una profeta. Salieron a escuchar. ¿Qué tenían profetas? Las profetas tenían un mensaje de Dios, algo que Dios iba a comunicar. Salieron a ver a esta profeta, salieron a buscar el mensaje. Entonces, dice, ¿qué salieron a ver en versículo 26? ¿Una profeta? Sí, les digo, y uno que es más que una profeta. Este es aquel de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. No solamente es una profeta más. El pueblo de Israel ha tenido unos cientos de años sin tener una profeta, unos 300 años de silencio. Pero no solamente es que vuelva profeta a traer mensaje de Dios, pero esta profeta es el último de su estilo. Este viene de Malaquías 3. El Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que Él prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Este profeta, que viene delante de está preparando el camino, como vimos en Lucas 3, para el nuevo pacto, que Jesús vuelva otra vez. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan, que el Señor mismo está volviendo a su pueblo para ser reconciliados con su pueblo. Es la nueva era, podemos decir, los últimos días ya esperado. Es el fin del principio, de la primera era, el fin del principio y el principio de lo que va a ser el fin. Y por esta razón es el profeta mayor a todos. Pero dice Jesús, el menor en el reino de Dios, el más insignificado, en el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y eso no tiene que ver con el individuo, más bien con el valor del reino, de formar parte de esta nueva era, un valor incalculable. Entonces vemos como dos mensajes, y el mismo mensaje, perdón, en dos estilos. Y tengo que pedir perdón a todos, tenemos muchos que son más artísticos que yo, aquí que nos acompañan hoy. No es muy artístico, pero quizás nos ayuda a ver. Aquí tenemos en el un lado Juan el Bautista, en el otro lado el Hijo del Hombre. Pero aunque sus formas de comunicar el mensaje son diferentes, tienen la misma mensaje. Porque Juan, igual, en Lucas 3, Juan está anunciando las buenas noticias del reino de Dios, igual que Cristo, pero su forma es diferente. Y lo anuncian al mismo pueblo. Jesús está hablando a las mismas multitudes que Juan había predicado, pero hay dos respuestas. Unos que aceptan y otros que rechazan. Entonces,
Vemos cómo sigue la historia en el versículo 29. Podemos seguir. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era lo correcto, porque fueron bautizados por Juan. Interesante esta conexión que tiene la respuesta que tuvieron al mensaje de Juan. Hay una conexión que la respuesta que tienen al mensaje de Cristo. Es porque los dos son enviados por el Señor, los dos son enviados por Dios. Pero, versículo 30, los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. Recordamos, el bautismo de Juan era acerca del arrepentimiento del pecado. Si alguien había rechazado la necesidad de arrepentirse del pecado, ¿cómo es que va a poder seguir el mensaje de Cristo? Primero el arrepentimiento y después la restauración a la vida nueva. Versículo 31, seguimos por el tiempo. ¿Con qué puedo comparar la gente de esta generación?, preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos y dicen, tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. Esta parábola muy sencillo, pero muy difícil de entender. De hecho, no hay mucha certidumbre con varios comentarios, etcétera, del propósito, del significado de la canción. Pero yo creo que esta parábola se enfoque en el acto. De hecho, no dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, pero aquí en el griego y también en la NBLA, los muchachos están sentados en la plaza. Pueden ver varias versiones, la Reina Valera, para ver qué hay ahí también. Pero en el versículo 32, dice la NBLA, son semejantes a los muchachos que se sienten en la plaza y se llamen unos a otros. Ahora, nosotros sabemos cómo son los niños, los niños pequeños, ¿no es cierto? ¿Qué niño se sienta y nada más se habla y se conversa? Muy común con adultos, ¿no es cierto? Nosotros como adultos nos encanta sentarnos, conversar y contar de las cosas que pasó durante la semana o dificultades que hubo en el trabajo o que una cosa o que otra cosa o qué va a pasar con el coronavirus, qué va a decir el ministro hoy, no sé qué, no sé cuánto. Pero los niños no hacen eso, ¿no es cierto? ¿Qué hagan los niños? Alguien me cuenta, que ya sabemos cómo son niños. ¿Qué hacen niños? Si no están sentados conversando, ¿qué hacen? ¿Les gusta jugar? Jugando, exacto, están jugando, están bailando, están cantando, están riendo, están corriendo. Niños no se sientan en un lugar. Gemma sabe esto muy bien, ¿no es cierto? Los niños no les gusta sentarse. Los niños corra por todo lado. Estos niños sentados. Ay, es que todos les tocamos la flauta y no quisieron. Es que entonamos endechas, canciones de funerales y no quisieron llorar, están aburridos, no están participando, están sentados al lado. Esto es lo que compara a Cristo a la generación. Ay, es que una cosa o la otra cosa, pero no se involucran, están sentados y se están quejando. Y imagínense, un grupo de niños ahí sentados y un grupo quiere hacer algo, los que tienen nietos también saben, un grupo quiere hacer algo, pero los otros niños quieren hacer otra cosa y de ahí nadie hace nada y todos sentados ahí y alrededor están pasando juegos y dinámicas y no sé qué, pero estos niños sentados. Esto es a lo que Jesús compara a la generación, los fariseos. Mira,
Mira lo que está pasando. Es algo increíble que venga el reino de Dios en su día. Que mientras que ellos están vivos, están viviendo el cumplimiento de las profecías. Ay, pero no, que una cosa, que la otra cosa. Y mira cómo quejan. Versículo 33, mira cómo quejan la gente. Porque han venido Juan el Bautista, que no come pan y no bebe vino, una extrema, y ustedes dicen, ay, es que tiene un demonio. No quiero escuchar lo que dice él, porque vea, él está es medio raro ese man, ni come ni bebe, vive en el desierto, ni tiene amigos, no se asocia con nadie, quién sabe lo que hace por trabajo, es vago, y más bien tiene demonio, por eso se queda en el desierto. Ok, pero ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, ay, mira, un hombre glotón y bebedor de vino, amigos de los colectores de impuestos y los pecadores. Jesús quiere decir, mira, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Son los dos. Uno que actúa como profeta, más estético, los fariseos sabían decir a Jesús, mira, los discípulos de Juan ayunan, pero sus discípulos no ayunan. Es que Jesús tenía otra forma. Jesús entraba y celebraba y comía y comía los festivales, los panes, los grandes cenas con cualquiera que quería comer con él, porque era un momento de celebración, porque el reino de Dios estaba bebiendo vino y riendo y compartiendo. Pero ninguno de los dos es suficiente para los fariseos. Entonces, termina diciendo que la sabiduría es justificada por sus hijos. O en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Entonces nosotros te damos con preguntas para hacernos nuestros mismos, ¿no es cierto? Así mismo. ¿Qué estamos esperando nosotros de Cristo? A veces lo que nosotros estamos esperando no es lo que Cristo se está realizando. Por ejemplo, terminar la pandemia. Es lo más obvio que hace un lado, ¿no es cierto? Que ya listo, que termina y que vayamos en nuestras vidas. Pero Cristo está haciendo en este momento algo diferente. No estoy exactamente segura, no estamos seguros exactamente qué es. Tal vez nos está buscando amplificar nuestra paciencia. Tal vez nos está dando un espacio de todas las cosas que antes habíamos corrido de una cosa a otra cosa, siempre andando ocupados en todo momento. Tal vez nos está dando espacios para orar. Tal vez está llamando al mundo que se arrepienta de sus pecados, de que reconozca de que somos mortales, somos seres humanos, no somos dioses. También moriremos. Y nuestra sociedad es muy experta en cómo esconder la muerte por el otro lado. No tenemos que interactuar con la muerte. Pero ahora nos está viendo la muerte en la cara a muchos. ¿Qué temor? O tal vez se ha encontrado desilusionado como Juan y estás al punto de rendirse. Ya no quiero más. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No estás cumpliendo lo que yo esperaba y ahora ¿qué, Dios? Entonces podemos preguntarnos, ¿qué parte del mensaje de Jesús más nos cuesta aceptar? Quizás Cristo más se enfoque en estos días a estar con nosotros en vez de rescatarnos de las dificultades. Los cristianos tenemos una historia muy rica del sufrimiento. Quizás en vez de solamente buscar que se quita ese sufrimiento, también buscamos
una comunión con Cristo que solo se encuentra a través del sufrimiento. Entonces, ¿cómo afectarían nuestras oraciones? El poder venir a Cristo con las dudas, tal como hizo Juan el Bautista, preguntarle preguntas difíciles. Las preguntas difíciles Cristo no los rechaza. Más bien, cuando hacemos esas preguntas a Dios, lo estamos tratando de una forma más digna, con más respeto, como de que Él sí los pueda responder de una forma u otra. Entonces, hermanos, ánimo que Dios está trabajando en maneras que no podemos ver. Analizamos nuestras vidas de pensar en qué forma estamos experimentando la restauración del Señor, aunque sea no prevista. Y esperamos siempre en el Señor, como Juan el Bautista, aún en la cárcel hasta la muerte. Y Jesús aún sentado ahora al lado del trono del Señor. Quizás podemos inclinar nuestros rostros y tener un momento quieto, y después oro y cerramos. Señor, sus maneras de actuar no son las nuestras. Son superiores, aunque no los podemos entender. Denos esfuerzo, Señor. Provee nuestras necesidades. No seas lejos, Dios, de nosotros. Tenga misericordia sobre su pueblo. Y tráiganos la paz y la esperanza que solo Cristo nos puede dar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.